¿Cómo van ustedes? Bienvenidos en esta noche. Bueno verlos de verdad en este lugar y poder seguir disfrutando la presencia de Dios, poder seguir creciendo en fe. Y bueno, creemos de que cada vez que nos reunimos, Dios siempre tiene bendiciones para nuestra vida. Amén. Y qué bueno que podamos nosotros aprovechar toda oportunidad. Siempre lo he dicho, son tiempos para nosotros aprovechar toda oportunidad para oír la palabra de Dios. Yo creo que estamos siendo muy bombardeados con mucha mala información, de incredulidad, de temor. Usted por todo lado oye la cosa y bueno, eso quiere provocarnos mucho miedo, todo lo que uno escucha. Por eso necesitamos oír, seguir oyendo ¿qué? La palabra de Dios, ¿sí? Porque es la que nos da fe. Y para todos estos tiempos necesitamos mucha fe. Para nosotros vivir estos tiempos y lograr vivir en victoria, lograr vivir creyéndole a Dios, sus promesas, necesitamos oír la palabra de Dios. Amén. Y por eso este mes, el mes de octubre, es un mes en el cual queremos resaltar de una manera muy notable la palabra de Dios, que podamos nosotros durante este mes y que se vuelva un hábito para nosotros hacer que la palabra de Dios sea algo muy importante en nuestra vida diaria, ¿sí? En nuestra vida diaria, que podamos tener en cuenta la palabra de Dios en nosotros, amén. Entonces, vamos a la palabra de Dios, vayamos al Salmo 119. Y vamos a mirar algunas cosas más del Salmo. Tiene muchas cosas. Realmente he estado leyendo el Salmo 119, he estado oyéndolo, ¿sí? Y de verdad que tiene muchas cosas para que hablemos del Salmo 119. Pero lo que el Salmo 119 o el salmista David pretendía con este salmo era sencillamente mostrar la grandeza y la gloria de la palabra de Dios. Mostrar lo grande que es la palabra de Dios, lo gloriosa que es la palabra de Dios. Y que eso en nosotros también se establezca, ¿no? Que nosotros podamos ver la palabra de Dios, no como un libro más de la biblioteca, no como un libro más cualquiera, sino como la palabra de Dios. Que podamos resaltar la grandeza, el poder, la gloria de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, porque es la voz de Dios. Recordemos que cuando el salmista David, no sé si usted ya está leyendo el Salmo 119, y yo les dije, hagan el ejercicio, subrayen algunas palabras que David usa para nombrar lo que nosotros hoy podríamos o llamaríamos la palabra de Dios. Él en el Salmo 119 lo llama la ley, en algunas ocasiones lo llama la palabra, lo llama juicios, testimonios, mandamientos, estatutos, preceptos. Entonces siempre subraye esas palabras, y usted puede reemplazarlas por la palabra de Dios. Cuando habla ley, usted puede decir la palabra de Dios, ¿sí? Porque en ese momento, desde luego, don David contaba con la ley, ¿no? Con los primeros 5 capítulos de los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Entonces, por eso se refiere a la ley de Dios, a los mandamientos, estatutos, preceptos. Muy bien. Entonces, hemos dicho algunas cosas, pero vayamos al versículo 2. Bueno, leamos unos versículos acá mejor, venga a ver. Miremos el Salmo 119. Vaya en el Salmo 119, leamos otros versículos más. No vamos desde luego alcanzar a hablar de esos, pero miremos desde el versículo 17 del Salmo 119. Leamos algunos versículos acá del Salmo 119. Dice, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Nosotros podemos decir de tu palabra, ¿sí? Forastero soy yo en la tierra, no encubra de mí tus mandamientos o tu palabra. Quebrantada está mi alma de desear
tus juicios, tu palabra en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tu palabra. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tu palabra he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tu palabra. Pues tu palabra son mis delicias y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tu palabra. Hazme entender el camino de tu palabra, para que medite en tu palabra. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu palabra. Escogí el camino de la verdad. He puesto tu palabra delante de mí. Me he apegado a tu palabra. Y oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tu palabra correré cuando ensanches mi corazón. Versículo 33 dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tu palabra, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu palabra, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tu palabra, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tu palabra, no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, a tu hijo, que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus palabras. He aquí, yo he anhelado tu palabra. Vivifícame en tu justicia. Amén. Bueno, dejemos hasta ahí, 40. A ver si alcanzamos a leerlo todo durante estos domingos y viernes. Muy bien. Vamos entonces y miremos algunos versículos acá que estamos hablando. El versículo 2, bueno, ya lo hablamos. Bienaventurados los que guardan tus testimonios, con todo el corazón le buscan, ¿cierto? Recordemos siempre esto, ¿sí? Cuando hablamos de buscar a Dios, siempre pensamos, ¿cierto?, en oración, y está correcto. Cuando se habla de buscar a Dios, se piensa en buscar oración y está bien. Pero también debemos de pensar, cuando hablamos de buscar a Dios, pensar en que lo hacemos a través de ¿qué? De su palabra. Cuando decimos buscamos a Dios, también pensamos en que estamos yendo a la palabra de Dios, estamos teniendo una lectura diligente de la palabra de Dios, una meditación diligente de la palabra de Dios, un estudio diligente de la palabra de Dios. Entonces, también el que busca a Dios es una persona que también lo busca a través de su palabra, ¿cierto? La oración, desde luego, y a través de su palabra. Muy bien. Bueno, el versículo 3, no sé el domingo si llegué hasta ahí, dice: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. El que camina en la palabra de Dios se aleja del pecado, ¿sí? Porque si alguien está yendo a la palabra de Dios, no hay lugar para nada más. Y la palabra de Dios es luz, y esa palabra lo va a alejar de aquellas cosas, de las tinieblas o de la oscuridad que es el pecado. Entonces vemos de que cuando nosotros caminamos en sus caminos, no vamos a pecar. Dice: no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Entonces, caminar en la palabra, caminar en la palabra de Dios, ¿sí?, nos aleja de nosotros de cometer o vivir en pecado. Entonces, una de las maneras fáciles de nosotros vivir una vida agradable a Dios es vivir en la palabra, ¿cierto? Más palabra, vamos a estar más alejados de todas aquellas cosas que no lo agradan a Dios. Los que andan en sus caminos, ¿cierto? Ahora, también recordemos, lo hemos dicho en otras ocasiones, pero la misma palabra de Dios en nuestra vida trae poder de Dios para nosotros obedecer esa palabra. ¿Sí? Lo hemos dicho eso y lo vemos en Jesús,
lo vemos en el mismo Dios. Cuando Dios dice, sea la luz, a esa palabra llevaba poder y la luz fue hecha. Cuando Jesús le decía a los paralíticos, levántate, el paralítico se levantaba, ¿sí? Porque esa palabra llevaba poder. Entonces, la misma palabra de Dios, cuando usted la recibe, está recibiendo ¿qué? El poder de Dios para obedecerla, ¿sí? Porque ahí mismo viene el poder de Dios, que también podemos llamarlo la gracia de Dios en nuestra vida. Y esa gracia de Dios es la facultad o habilidad de Dios para nosotros hacer lo que no podemos hacer en nuestra humanidad. Pero ahí tenemos la gracia de Dios, ese poder de Dios. Por eso no es que allá me prohíben, es que no, es simplemente la gracia de Dios que nos lleva ¿a qué? A obedecer a Dios. ¿Sí? Y lo hacemos, ¿sí? Como por la gracia de Dios, el poder de Dios en nuestra vida actuando. Versículo 4 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios, ¿cierto? Y el 8, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente, amén. Muy bien, aquí en el versículo 4 hay algo interesante que nosotros podemos mirar, ¿sí? Donde el salmista está hablando acerca, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ¿cierto? Y aquí en estos versículos que leímos hay algo interesante, cómo el salmista, ¿cierto?, está conectando, ¿sí? El salmista David está hablando de la obediencia, ¿sí?, que Dios está pidiendo a él como su hijo. Es una obediencia que Dios nos está encargando a nosotros para que hagamos, pero el salmista David está conectando, ¿sí?, que con esa obediencia hay que la bendición de Dios, ¿sí? No obedecemos para recibir bendición, no. Sencillamente la obediencia trae ¿qué? O juntamente con la obediencia viene ¿qué? La bendición, ¿sí? Entonces, cuando nosotros caminamos en la palabra, cuando caminamos en obediencia a Dios, sencillamente estamos caminando ¿qué? En la bendición de Dios, ¿sí? No es que yo ya, no. Sencillamente usted obedece a la palabra, ¿sí? Y es bendecido. Hay bendición de Dios. Entonces, el salmista aquí conecta esa bendición de Dios juntamente con una vida ¿de qué? De obediencia. Él muestra aquí que la razón por la cual Dios se encargó que sean muy guardados sus mandamientos no es solamente porque esto le honra, porque esto honra a Dios, sino también debido a que es el camino hacia la vida de bendición continua en nosotros, ¿sí? La obediencia es un fruto de la fe, ¿cierto? Obedecemos porque le creemos a Dios. Sencillamente, la obediencia es un fruto también del amor de Dios en nuestra vida. Y cuando nosotros obedecemos, entonces, ¿qué pasa? Número uno, estamos honrando a Dios. Estamos dándole gloria a Dios. Estamos glorificando a Dios. Dios se agrada con los hijos que le obedecen a Él. Dios se goza con aquellos que le obedecen. Él tiene contentamiento con aquellos hijos que le obedecen, ¿sí? Pero bueno, la obediencia nos lleva a eso, a darle la gloria a Dios. Pero el salmista David también dice que es ese camino donde nosotros vivimos. ¿Para qué? Para vivir continuamente en la bendición de Dios. Es el camino, ¿sí? El camino de la palabra, el camino de la obediencia a Dios es un camino lleno ¿de qué? De bendiciones. Entonces, si nosotros sencillamente obedecemos su palabra, usted no tiene que preocuparse. ¿Será que Dios me va a bendecir? ¿Será que Dios va a hacer eso? ¿Será que Dios me va a proveer? ¿Será que Dios me va a guardar? No nos preocupamos de eso, porque juntamente con la obediencia está la bendición. Bendición de toda clase en nuestra vida. Entonces, el salmista aquí está hablando acerca de eso. Con las palabras aquí, el versículo que comienza, tú encargaste.
que comienza el versículo 4, vemos que el salmista comienza sencillamente a dirigirse a Dios en oración, ¿sí? Está haciendo una oración, una actitud que él mantendrá durante todo ese salmo, ¿cierto? También el salmista ir resaltando la palabra de Dios, pero lo hace en una forma de oración. Entonces vemos cómo el salmista está uniendo dos elementos muy importantes en nuestra vida, que es que la oración y la palabra. ¿Sí? Él ora, Señor, gracias, Señor, tus estatutos comunes. Está orando, pero está resaltando la palabra. ¿Sí? Es la oración, amado, siempre que tiene que la oración siempre tiene que ser con base o fundamento de la palabra, de la escritura. La oración que conocemos, las oraciones escriturales, ¿cierto? Muy bien, entonces el salmista David está mostrando que él no solamente es un hombre de oración, sino que es un hombre de la palabra de Dios. Son dos cosas que hemos querido siempre resaltar en Sendas. Siempre desde los inicios hemos querido resaltar, por eso la visión dice eso. ¿Sí? Disfrutamos de la presencia de Dios, ¿sí? La presencia de Dios, oración, presencia de Dios, y crecemos, ¿sí? En el conocimiento de la palabra. Dos elementos importantes en la vida del cristiano: la oración y la palabra. Y el salmista aquí está mostrándonos en este Salmo 119 que no solamente él es una persona de oración, sino que también es una persona de ¿qué? De la palabra de Dios. Un hombre de la palabra de Dios. Dice, tú encargaste, versículo 4, que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Sí? Dios no nos ha ordenado en ser diligentes en hacer preceptos, en hacer nuevos mandamientos y nuevas normas. Él no dice acá que sean muy guardados o que sean muy guardados, o que personas hagan nuevos preceptos, nuevos mandamientos. No, él dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, los que ya están. Dios ya los estableció. La palabra de Dios ya fue hecha. La palabra de Dios ya fue establecida. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Amarla y obedecerla. ¿Sí? Ya fue hecho. No hay, lamentablemente, durante toda la historia de la iglesia, han surgido nuevas, otras doctrinas que aún la Biblia llama, aún doctrinas de demonios, doctrinas de hombres, vientos de doctrinas que han surgido, ¿sí? Fuera de la palabra de Dios y que han afectado realmente a la iglesia de una gran manera. Pero Dios dice, no se afanen, simplemente ustedes ¿qué tienen que hacer? Guardar estos mandamientos, guardar esa palabra. Ya está hecha, ¿sí? No tenemos que tratar de inventar algo nuevo, no, ya la palabra de Dios está hecha. Sencillamente Dios quiere que la guardemos, ¿sí? Y la dirección sabia es el estar satisfechos con las direcciones de la palabra de Dios, ¿sí? Una persona sabia, amados, actuando nosotros en la sabiduría de Dios, es gozarnos y estar contentos con lo que Dios nos dice en su palabra. Esa es la vida nuestra. La vida del cristiano debe ser esa, amados. Alegrarse y gozarse por lo que Dios dice en su palabra. Por las directrices, por las instrucciones, por la guianza que Dios nos da en su palabra. Eso es ser sabio, ¿sí? No tratar de hacer algunas cosas fuera de la palabra. No tratar de inventar algo que está fuera de la palabra. No tratar de seguir otra corriente. No, la sabiduría está en hacer lo que Dios dijo. Es sencillo, pero a veces la complicamos. La religión la complica, ¿sí? Es sencillo. Dice el salmista David, es sencillamente guardar tus mandamientos. Es guardar tu palabra, ¿sí?
Versículo 5 dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Sí? Esto no es solamente un deseo del corazón de David, sino también una oración, amados. ¿Sí? Donde David no está diciendo solamente allí, qué bueno tus estatutos, chévere la palabra de Dios, qué rica la palabra de Dios, qué buena la palabra de Dios, sino que David aquí está pidiendo, ¿qué? Señor, dame la habilidad, dame la capacidad, dame la fuerza, dame la sabiduría para vivir en tu palabra. Amén. Y esa es la oración que nosotros debemos de hacer. Creemos que la palabra de Dios es lo máximo. Creemos que la palabra de Dios es poderosa. Creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Ahora, Señor, ayúdame a vivir en tu palabra. Y el salmista David dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. David reconoce su palabra de Dios, pero ahora dice, Señor, ahora ayúdame a vivir en tu palabra. Ayúdame a guardar tu palabra. Es una oración, amados, que cada día nosotros tenemos que hacer. Sí, Señor, ayúdame a vivir en tu palabra. Señor, guárdame, ¿sí? Para que yo pueda vivir tu palabra, ¿sí? Que pueda caminar en tus, dice que ordenados mis caminos, que tu palabra sea la que ordene mi vida, que tu palabra yo pueda vivir en ella continuamente. Es una oración que tenemos que hacer a Dios, de no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, que no desviarnos por argumentos contrarios, que no irnos por otras filosofías, otras cosas que no son la palabra de Dios. Hoy hay que tener mucho cuidado. Hay muchas doctrinas que son muy como que muchas parecidas, pero tienen doctrinas que conducen al error. Entonces, tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdame a vivir en la palabra que tú ya nos has dado. Es tu palabra y ayúdanos a vivir en ella. ¿Sí? Versículo 6 dice, entonces no sería yo avergonzado. ¿Sí? Muchas veces, amados, nosotros somos avergonzados, somos lastimados, somos decepcionados. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que Dios dice en su palabra. Y muchas cosas que han sucedido en nuestra vida, ¿sí? Yo lo digo por mí. Muchas cosas que han pasado en mi vida, cosas que han traído muchos dolores, muchas pérdidas de tiempo, de plata, de muchas cosas. Todo ha sido, ¿por qué? Porque no he hecho las cosas conforme la palabra de Dios lo dice. ¿Sí? Somos avergonzados. No porque Dios quiera avergonzarnos, sino porque nosotros no vivimos en su palabra. Y si no vivimos en su palabra, pues eso trae algunas consecuencias que van a traer ¿qué? Dolor, tristeza, van a traer muchas lágrimas. Entonces dice, si nosotros caminamos en su palabra, si vivimos en su palabra, no vamos a ser avergonzados cuando atendiese a todos tus mandamientos, ¿cierto? Entonces el salmista David sintió la vergüenza que llega cuando el estándar de la palabra de Dios es comparada con nuestra vida. ¿Sí? El salmista David, al verse en su palabra, ¿sí? se veía en su palabra y realmente decía tantas cosas que muchas veces nosotros leemos, ¿cierto? Y decimos, Dios mío, ¿sí? Tanto tiempo que he leído tu palabra y hasta hoy me doy cuenta de esto, ¿sí? Como que sentimos pena delante de Dios. Durante tanto tiempo que Dios nos ha hablado en ciertas circunstancias, muchas veces nos habla la misma cosa, ¿sí? Pero llega un punto en que lo entendemos y dice, Señor, qué pena, tanto tiempo, Dios mío, tú me has hablado eso y hasta hoy logro entenderlo. Entonces, el salmista David siempre ponía su vida frente a la palabra de Dios. Era el estándar que el salmista David debía llevar con su vida. Y tiene que ser,
¿cierto? Nuestra vida tiene que caminar siempre a la luz de la palabra de Dios. Nuestra manera de vivir, pensar, actuar, hablar, tiene que ser conforme lo que está escrito. Es nuestro estándar de vida. Es nuestro estándar en todos los aspectos. Tiene que ser ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Entonces, él oró por el poder para vivir una vida sin vergüenza. Sí, era un sinvergüenza, pero él oró para no ser sinvergüenza, ¿cierto? Entonces, la vergüenza es el fruto de pecado, la confianza es el efecto de la justicia. Dijo un gran teólogo, la vergüenza es el fruto del pecado y la confianza es el efecto de la justicia. Versículo 6, ¿sí? En la última parte dice, cuando atendiese a todos tus mandamientos, ¿cierto? O sea, Dios nos llama a obedecer toda su palabra, no parcialmente. Esto sí, esto no, y muchas veces personas están parcializando su palabra y mirando aquella parte que bueno, esta sí me conviene, esta no, y no. Estamos llamados, dice, cuando atendiese a todos tus mandamientos. Estamos llamados a obedecer toda su palabra, no una parte. Esta sí, esta no, toda su palabra. Es el llamado de Dios, que obedezcamos, atendamos a toda su palabra. Versículo 7 dice, te alabaré. Oh, trae alabanza. Sí, todo esto, amados, cuando caminamos en su palabra, cuando vivimos en su palabra, cuando la palabra de Dios ordena nuestro camino, cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer toda su palabra, ¿qué trae como resultado? Trae muchas cosas como resultado, pero entre una de ellas, fácilmente usted va a ¿qué? A ser un adorador de Dios. Va a adorar a Dios en espíritu, en verdad. ¿Sí? Porque la palabra de Dios está en usted. ¿Cierto? Dice, te alabaré con rectitud de corazón. ¿Sí? El salmista no solamente pensó que era importante el alabar a Dios, sino que debía de hacerlo ¿cómo? Con rectitud de corazón. Qué bueno, amados, que nosotros podamos presentarnos delante de Dios, ¿cierto? Como dice, es Pedro el que dice, con manos santas, sin ira una y sin contienda la otra. ¿Sí? Que podamos presentarnos delante de Dios. Pero como dicen los versículos anteriores, ¿sí? Esa santidad, esa pureza de nuestra vida, ¿sí? Y Hebreos es el que dice que la palabra de Dios nos lava, nos limpia. Y Jesús dijo, ya están limpios por la palabra. Entonces, cuando usted tiene ese contacto, cuando usted está leyendo, meditando la palabra de Dios, sencillamente su vida va a permanecer ¿qué? Limpia, santa delante de Dios. Y esa es la adoración que Dios está recibiendo. De un corazón, dice acá, de un corazón ¿qué? Recto. ¿Sí? Te alabaré con rectitud de corazón. No de cualquier manera. ¿Sí? La alabanza requiere siempre esa preparación a Dios. La alabanza y la adoración requiere siempre que nosotros vengamos a su presencia, ¿cierto? Con un corazón recto, con un corazón que le esté agradando, un corazón santo delante de Dios. Amén. Él no le quería ofrecer a Dios un momento de alabanza, ¿sí? Cuando el resto de su vida no era recto. ¿Sí? No es un tiempo de alabanza, lo hemos dicho, no es un tiempo de adoración, es una vida de oración, ¿cierto? Venimos a la iglesia y vamos a ofrecer un tiempo de adoración, ¿sí? Pero Dios no requiere solamente un tiempo, Él requiere ¿qué? Una vida de adoración, ¿cierto? Y para esa vida de adoración nosotros llevamos una vida recta. Entonces, toda nuestra vida de vivir, toda nuestra manera de conducirnos en esta tierra tiene que ser una manera ¿qué? Recta y santa delante de Dios, ¿sí? Y tomamos un tiempo para darle esa adoración a Dios. Entonces, el salmista David no quería solamente venir y adorarlo a Dios por un momento y después vivir una vida como él quisiera. No, el salmista decía, no, yo quiero mantener un corazón recto delante de Dios continuamente, ¿cierto? Y alabar a Dios.
Entonces, el salmista David aquí también expresa ese deseo y el entender que la adoración a Dios requiere también que nuestro corazón esté recto, santo y puro delante de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos una vida recta cada momento, ¿sí? Porque nuestra vida, estilo de vida, es una vida de santidad y pureza delante de Dios. ¿Amén? Entonces, fácilmente usted llega a adorar a Dios, ¿sí? No llega a la media hora de alabanza, oración, no llega usted a media hora a pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname porque media hora ya cuando acaba la alabanza ya usted terminó. Usted ya viene preparado porque llega una vida que, no es que uno ha visto, sí ha pasado, no aquí, pero sí lo he visto, personas que llegan, se arrodillan una hora, y allá piden perdón a Dios y lloran y toda la cosa. Sí, ya cuando acabó la alabanza y la oración, ya ellos han sido perdonados, ¿cierto? Pero qué bueno es llegar perdonaditos, listos para adorar a Dios, amén. Porque no solamente es un momento, es una vida de adoración, continuamente una vida de adoración. Y dice, versículo 8, tus estatutos, ¿qué? Guardaré, ¿sí? Entonces, esta era una promesa para guardar, ¿sí? O sea, en el sentido de mantener la palabra de Dios. El mantener, cuando habla de guardar, es el mantener esa palabra, ¿sí? El vivir esa palabra, ¿sí? El mantener continuamente esa palabra en su corazón, continuamente viviendo la palabra. El domingo les decía, siempre, estemos siempre pensando cualquier acción, cualquier pensamiento, cualquier decisión, cualquier palabra, siempre que esté en línea, que esté siempre fundamentada en la palabra de Dios. ¿Sí? Que nos mantengamos siempre en esa palabra. Versículo 8 dice, la última parte, no me dejes enteramente, ¿cierto? Entonces vemos acá, parece que tenemos la sensación de una nota de desesperación por parte del salmista, ¿cierto? No me dejes enteramente, ¿cierto? Sí, donde vemos que el salmista realmente él conoce la palabra de Dios, ama la palabra de Dios, lo expresa, no solamente el Salmo 119, él conoce la palabra, ama la palabra de Dios, pero siente como una cierta desesperación, como angustia de él no tener o no estar viviendo en toda la palabra de Dios. O sea, qué bueno es esto, digamos, no es condenación, no es que se sienta condenado, sino que, Dios mío, usted conoce la palabra, ama la palabra, pero no la está haciendo toda. Eso como que tiene que a nosotros preocuparnos un poquito, ¿sí? Y el salmista David estaba un poquito angustiado por eso, ¿sí? De que él amaba la palabra, conocía la palabra, pero no estaba viviendo completamente la palabra, ¿sí? Entonces el salmista David aquí dice, no me dejes enteramente, ¿cierto? Si Dios lo dejaba, él estaba perdido. Y es lo que nosotros debemos de entender también, ¿sí? Nosotros caminamos en su palabra, vivimos en su palabra, amamos su palabra, caminamos en su palabra y sabemos que entonces Dios está con nosotros siempre, ¿sí? Porque yo creo, amados, que no podemos, imaginarnos a estas alturas vivir sin Dios, ¿cierto? Yo no sé, pues yo no me he puesto a pensar eso, ¿no? Pero uno dejar al Señor y ya vivir sin Dios, ¿cómo sería? Sería horrible, ¿cierto? Desespero, sería muy complicado, ¿sí? Entonces el salmista David allí como que el no poder hacer toda la palabra lo desesperaba y lo angustiaba, ¿sí?
Y qué bueno que nosotros también podamos entender eso, que nuestro afán bueno, nuestro anhelo, nuestra desespero bueno, angustia buena, sea el obedecer la palabra de Dios, que nos angustiemos y nos afanemos es por obedecer a Dios, por hacer la palabra de Dios, ¿cierto? Muy bien, ahora, bueno, no me dejes, ¿sí? No me dejes enteramente. Vemos aquí una expresión que el salmista David está expresando aquí, es diciendo algo, que es un corazón que desea estar siempre cerca de Dios. No me dejes enteramente. O sea, es como, sí, no me dejes, sí, sí. Que el papá dijo, no me dejes, el hijo al papá, sí, no me dejes, papito, no se vaya, sí, sí, no me dejes. Es un anhelo de ¿qué? De estar cerca. Y que siempre nuestro anhelo sea ese, de querer siempre estar cerca a Dios. Y estamos muy cerca a Dios cuando estamos cerca a su palabra. ¿Sí? Estamos muy cerca a Dios. Por eso nosotros, la palabra de Dios, tienes que estar cerca de nosotros. Dijo Pablo, cerca, muy cerca, de nuestra boca y de nuestro corazón. Y yo le he dicho, yo lo estoy haciendo porque la Biblia por lo regular yo la dejaba en el escritorio, ¿sí? Pues allá donde estudiaba y la dejaba allá, ¿sí? Pero estoy haciendo el ejercicio. La estoy poniendo en mi mesita de noche, ¿sí? Y antes de acostarme, yo la veo y trato de leer algo, ¿sí? Y cuando me despierto, yo tengo el celular ahí también, pero veo primero la palabra. Y me resisto. Uno siempre quiere abrir el celular de primera. ¿Y cuántos se acuestan? Lo último que lees, ves el Facebook o el otro vaino. ¿Cuántos? No levanten la mano, que sé que la mayoría. ¿Y cuántos se levantan y lo primero que cogen es el celular? No levanten la mano porque yo sé que es la mayoría. Sí, uno coge lo primero, es ese tiesto que coge uno ahí a mirar. Pero queremos hacer el ejercicio, yo lo estoy haciendo. Dejar la palabra de Dios en la mesita de noche. Que lo último que yo vea al acostarme sea la palabra y lo primero que yo vea sea la palabra. ¿Sí? Es un deseo, amados. Queremos crear ese deseo nosotros. Queremos a través de este mes crear ese deseo. Que la palabra de Dios esté muy cerca a nosotros. ¿Sí? Esté muy cerca, no solamente físicamente, sino que la palabra esté ¿dónde? En nuestro corazón. Y si está en nuestro corazón, va a estar en nuestra boca, va a estar en nuestra meditación, nuestros pensamientos. Amén. Muy bien, entonces, bueno, sigue otra parte de la palabra, pero no lo voy a decir esta noche, ¿sí? Donde vamos a hablar acerca, a partir del versículo 9, donde está hablando acerca de la meditación de la palabra de Dios, ¿sí? Y está hablando acerca del joven. Entonces vamos a dejarlo para la próxima, porque la palabra de Dios aquí es que mirando el Salmo 119 habla de todo. Salmo 119 habla de todo. Meditarla, confesarla, hacerla, leerla, estudiarla, vivirla. Habla de todo la palabra de Dios, ¿cierto? Pero de verdad, siga leyendo el Salmo 119 durante este mes. ¿Sí? Si no lo puede leer todo, léalo por partes. Escúchelo. Yo a veces estoy haciendo algunas cosas y no puedo estar leyendo, pero pongo mi celular y lo estoy escuchando, y de verdad que es muy edificante el Salmo 119. No, nunca, pues, yo nunca he escuchado un estudio bíblico del Salmo 119, pues por lo largo, a muchos les da pereza estudiar el Salmo 119 porque es muy largo. Pero yo quisiera hacerlo, lograr terminar todo el Salmo 119, ¿sí? Porque tiene una riqueza tremenda. Pero usted léanlo ustedes, léanlo y síganlo leyendo, y en otras versiones, y se va a dar cuenta de lo importante que es la palabra de Dios para el salmista David. El salmista David, recordemos, era el rey de Israel, un hombre muy ocupado, ¿cierto? Muchos problemas, muchos paros, muchas vainas, muchas quejas, ¿sí? Todas las cosas, todo el mundo le iba encima, pero tenía tiempo para leer la palabra de Dios. Amén. Entonces, nosotros también tenemos tiempo para tomar tiempo para leer ¿qué?
La Biblia, la palabra de Dios. Amén. Amén. Listo. Vamos. Tu palabra en mi boca, todo hará cambiar. Queremos que esa palabra esté en nuestra boca, amados. Que esté en nuestro corazón. Que la palabra de Dios esté en nuestra boca y corazón. Queremos que este mes esa palabra, la Biblia, sea muy importante, iglesia. Muy importante en nosotros. ¿Sí? Que sea lo más importante. Dios y desde luego su palabra sea lo más importante para nosotros. Que antes de cualquier cosa nosotros podamos siempre ir a la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo dice? Rompo las cadenas de Así es. porque me ataba. Renuncié a creer todas estas mentiras. Hoy mi posición asumo. A mi condición le hablo. Tú me has dado la palabra de Dios en mi boca. Todo hará cambiar. Camino lleno de su poder. Y tu palabra yo confesaré. Oh, aleluya. Aleluya. Tu palabra confesamos. Aleluya. Avanzo hoy para hacer lo que has declarado. Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi condición le hablo. Tú me has dado la autoridad. Tu palabra de Dios en mi boca, todo hará cambiar. Camino lleno de tu poder y tu palabra yo confesaré. Aleluya, aleluya. Oh sí, Señor. Te alabo, te alabo. Oh, te alabo. Habita en mí. Oh, aleluya. En mi boca todo hará cambiar. Camino lleno y tu palabra yo confesaré. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh sí, aleluya. Aleluya. Oh sí. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, Jesús. Tu palabra tiene poder, amado Dios. Gracias te damos, Padre. Toda la gloria sea para ti. Ayúdanos a amar tu palabra, amado Dios.
Ayúdanos a caminar en tu palabra, a vivir en tu palabra, eterno Dios. Ayúdanos, Padre, cada día a guardar tu palabra, perseverar en tu palabra. Dios de los cielos, gracias te damos. Tú eres poderoso y bueno, amado Dios. Padre, declaramos victoria en tus hijos, porque tu palabra, eterno Dios, trae esa victoria, Padre de la gloria. Declaramos vida abundante, declaramos salud sobre cada cuerpo, porque tu palabra lo dice, amado Dios, que por las heridas de Jesús fuimos sanados. Declaramos toda provisión, eterno Dios, suplida, porque tu palabra lo dice, Padre, que tú suples todas las cosas conforme a tus riquezas en gloria. Declaramos nueva fuerza sobre tus hijos, porque tu palabra lo dice, Padre. Seremos levantados, rejuvenecidos, nuevas fuerzas, Padre de la gloria. Oh Padre eterno, gracias te damos, porque tú eres poderoso y bueno. Toda la gloria sea para ti. Gracias te damos, amado Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, 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 amén. Bien, iglesia, vemos la palabra, atesoremos la palabra, démosle la palabra de Dios el lugar que la palabra de Dios debe de tener en nuestra vida. Amén. Prioridad número 1, Dios y su palabra. Amén. Bien, familia Sendas, fue bueno haber estado con ustedes. Qué rico. Recordemos mañana los prejuveniles, ¿cierto? Tienen reunión a las 2 de la tarde y los Jones a las 5 de la tarde. ¿Ah? John Santos. Bueno, John Santos. Bueno. Entonces, y el domingo estaremos todos aquí a las 9 de la mañana. Amén. Recordemos, haga planes para el 31 de octubre, que es un domingo. Vamos a estar todos, ¿cierto? Con los niños. Y si no tienen niños, don Beli, ¿están invitados? ¿No tienen? Ahí tiene la niña. Sí, la llevan. Sí, para darle dulces. Sí, entonces vamos todos. Ya estuvimos allá donde Iván, en la finca. Es un lugar bonito y vamos a compartir un rato allá y vamos a divertirnos allá un rato, ¿cierto? Con los niños. Sí, vamos a ser niños ese día. Volvemos niños allá. Sí, hacemos a ver qué hacemos allá. Sí, entonces va a ser un buen tiempo. El próximo 31 saldremos, vamos a tener la reunión y a las 2 de la tarde estamos saliendo para allá. Es cerquita. Sí, entonces, ahora los que quieran ir a almorzar a Oaxaca, está bien, pueden ir oye, ¿verdad? Pueden ir a almorzar a Oaxaca, salen de aquí a almorzar a Oaxaca y nos vemos en la finca allá, ¿cierto? Y lleve su carro, ya, no, ya su carro está bendecido hace rato, amén. Sí. Eso no lo llevo a Oaxaca. Ya tiene la bendición de Dios, amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, familia Sendas, Dios los bendiga, Dios los guarde. Fue bueno haber estado con ustedes. Dios los bendiga, verdad. Muchas bendiciones de Dios. Amén. Vamos en paz a nuestros hogares. Amén.